Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie de estudios. Vamos a estudiar el sembrador número 24 y se titula la multiformidad de Dios. La multiformidad de Dios. Son nuevos estudios que vamos a estar estudiando. Dice abajo, y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, yo creo que es algo importante adquirir el libro, porque uno no sabe cuándo lo puede ocupar. Amén. Y como dice la Biblia, como dice su palabra, que a nosotros se nos ha concedido conocer los misterios de Dios. Entonces, a cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de no solo conocer, sino de mantener y de estudiar la palabra del Señor. Amén. Entonces puede pasar a la librería y adquirir uno después del culto o cuando usted tenga un tiempo. Gloria al Señor. Entonces el tema que a mí me toca, que es el primer tema del libro, es la multiformidad de Dios. ¿Verdad? Y vamos a leer Efesios 3:10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Dice que la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad?, es la responsabilidad de ¿quién? De la iglesia, dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la iglesia es la responsable de dar a conocer esto, hermano. Vamos a estar estudiando la multiformidad de Dios, y es un tema muy largo, muy amplio, y hay mucho que aprender. Amén. Entonces, ¿qué es multiforme? ¿O qué es Son varias formas, de muchas formas. Ahorita vamos a estar estudiando con más detalle la palabra, pero quiere decir multiformidad, muchas formas, varias formas, múltiples formas que Dios tiene. Dice que la multiformidad de Dios en su esencia es uno, pero se da a conocer de múltiples formas. Dios es uno, amén. Porque dice la Biblia que Dios uno es, pero su manifestación o la forma como Él se da a conocer es de muchas formas, es de muchísimas formas. Pero no se confunda, porque Dios es uno, la Biblia lo enseña, amén. Como dice aquí, y nos enseña la diversidad de lo que Él es capaz de hacer, ¿verdad? Porque en las muchas formas como es Dios, Dios se manifiesta y Dios hace muchas cosas, pues. Dios es capaz de hacer muchas cosas, pero para hacer esas cosas se tiene que manifestar de varias formas, o tiene que haber una variedad, pues, ¿verdad? Porque Dios es infinito, pues Dios no tiene límite. Dios es omnisciente, omnipotente, sus límites, Él no tiene límites. Entonces, esa es la forma como Él hace, y es capaz de hacer muchas cosas. Pero Dios es uno, amén. Entonces, esa es la forma. Dice que en Dios hay diversidad de conocimiento, el cual es insonable, y solo el Espíritu Santo lo conoce y lo trae a nuestras vidas para bendición. Entonces hay una diversidad de conocimiento, hay una diversidad de palabras de Dios, pero el encargado de revelar esto es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros venimos ahora a la iglesia a tener comunión con el Espíritu Santo. Dice, y enriquecémonos con este busto mundo de su palabra. Cada vez que veamos cada una de sus expresiones, nos ponemos a pensar que es por su gracia, que vemos su gracia. Entonces realmente la palabra de Dios tiene mucho, hermano. Es algo infinito. La palabra de Dios no tiene fin. Entonces, y cada vez que nosotros nos ponemos a pensar en las expresiones o lo que la Biblia enseña, es algo que uno tiene más que aprender, y todo se recibe por su gracia, ¿vea? Por la gracia de Dios, porque Dios es misericordioso, amén. Dios es bueno, amén.
Y dice, y se escondió la revelación de su Hijo a los hombres doctos y sabios. Ahora en este tiempo presente nos ha dado a conocer por medio de su palabra la iluminación e inspiración del Espíritu de verdad. A nosotros los hombres, a quien nos ha llegado el final de los tiempos. Y hay otra cosa bien importante, que la revelación de Dios, hermano, lo que Dios enseña, o las muchas maneras como Él se manifiesta para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, no para los doctos o para las personas sabias de este mundo, o para las personas estudiadas, o las que realmente han conocido a Dios en su manera de pensar. No, esta palabra de Dios o este Espíritu de verdad es para nosotros, hermano, para nosotros que estamos en la iglesia de Cristo. Entonces es una gran responsabilidad conocer a Dios de muchas maneras. Entonces el apóstol Pablo dice que en la carta de Éfeso, dice que la iglesia dará a conocer a los principados y potestades en los lugares celestes. Mire, ¿qué va a dar a conocer? La infinita o la multiforme o las varias formas de sabiduría de Dios, pues. Vea cómo Dios se manifiesta, cuál es la doctrina de Dios, cómo Dios se manifiesta, la sabiduría de Dios. Dice que por lo tanto hay muchas formas e infinitas manifestaciones. Muchas formas e infinitas, dice, que no tiene fin. ¿Ve? ¿Y cómo es? Dice, ¿cómo es esto? ¿Vea? Primeramente hay infinitas manifestaciones del yo soy, del gran yo soy, del Padre. El Padre se manifiesta de muchas maneras, de varias formas. El Verbo, que es el Hijo, también se manifiesta de varias formas, de muchas maneras. Y el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Y de eso trata el libro, de las manifestaciones o de las varias formas como se manifiestan los tres. Porque los tres son, ¿qué? Los tres son uno. A ver, los tres son uno. Pero se manifiestan de muchas formas, de varias formas. Y están a disposición de todos aquellos que con corazón dispuesto se encaminan a disfrutar su verdad, porque su palabra es ¿qué? Verdad. Entonces, realmente hay que amar la palabra de Dios, hermano. Hay que amar lo que uno está escuchando, hay que poner atención. Entonces, de esa forma uno va a aprender las diferentes maneras o las diferentes formas del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Entonces, realmente se necesita para poder realmente llegar a ser un verdadero hijo de Dios, se necesita ser ministrado de todas estas varias formas como se manifiesta Dios. Porque de esa manera Dios lo edifica a uno, lo sana a uno, lo cambia a uno. Pues no es suficiente la doctrina básica, no es suficiente venir al culto, hay más, hay que conocer más a Dios. Y por eso tenemos que conocerlo en sus formas, en las manifestaciones, cómo Él se manifiesta, no solamente el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces las varias maneras de decir, la iglesia tiene la responsabilidad, pues, ¿vea?, de hacer esto. Dice, vamos a ver, esta es una de las manifestaciones, es el nombre HWHY. Aquí no tiene vocales, pero es el nombre que se le fue dado a Israel. Dice que Dios es multiforme e infinito en muchas cosas. Dice que su esencia o sustancia, que es primigenia e increada, de ahí su nombre, HWHY, y su deidad y santidad. ¿Ve? Aquí ya viene con vocales, se llama Yahová.
Es el nombre glorioso y temible. Transmite la designación de un ser supremo y soberano del universo. Miren la forma. Los israelitas temían tanto este nombre que les quitaron las vocales. Al quitarle las vocales, entonces los israelitas no podían leer el nombre, porque ellos temían tanto al nombre que no lo podían ni pronunciar, porque decían, si yo pronuncio el nombre de Dios, creo que voy a morir. Tenían miedo y perdieron el nombre, porque no amaron, ¿ve?, al Señor. Pero lo que quiere decir este nombre o la forma como se manifiesta es que es un Dios glorioso y temible, pues. Es el Dios que hace maravillas. Acuérdense que una de las manifestaciones que el pueblo de Israel experimentó, o una de las formas como se reveló Dios a él, es a través del poder. Como Moisés lo sacó de Egipto. ¿Ve? Como Dios, cuando el pueblo se rebelaba, hermano, Dios consumía al pueblo. ¿Ve? Consumía y directamente los mandaba, ¿ve?, al infierno cuando hicieron el becerro de oro. Entonces la gente temblaba, la gente tenía miedo, entonces miraba muchas cosas, ¿ve? Y entonces por eso ellos le quitaron las vocales, para no pasar ninguna experiencia así. Entonces dice que este nombre es glorioso, es temible, pues. Acuérdense que con este nombre Dios abrió el mar, mandó las plagas, y entonces el pueblo no solamente escuchaba, sino veía y experimentaba el poder de Dios, así como nosotros ahora, diferentemente, en otra manera, en otra forma lo experimentamos. Dice que transmite la designación del ser supremo y soberano del universo, pues, porque Dios es supremo, amén, y es soberano de todo, pues Dios es Dios, hermano. Él es Dios y Él es poderoso. Fuera de Él no hay nada. Él tiene bajo control todo. Entonces, por eso le dice, cuando Moisés fue con el Señor, le dijo, ¿pero qué digo? Pues dile que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No más eso. Que me van a respetar, yo voy a dar a conocer, yo me voy a dar a conocer de una forma de la cual todos se van a dar cuenta que yo soy el verdadero Dios del universo y de la tierra y de todo. Entonces Moisés fue lo que le dijo el faraón. Esa era la manifestación. Entonces su ciudad, su santidad, la santidad de Dios. Dios es santo, Dios 3 veces santo. Entonces el poder de Dios es la forma de Dios, las varias formas de Dios. ¿Vea? Y dice que su Hijo amado, el sacrificio en la cruz del Cordero de Dios, su amor, para mencionar algunas cosas. Entonces, esa es otra forma del verbo, que es el Hijo, pues el Hijo amado, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora la multiforme. Ok, viene del griego polkilos. Casi este es un idioma ya, polkilos es griego, ¿va? Y nos da a entender, ¿qué nos da a entender? Mucha variedad, multicolor, múltiple, multiforme, diversos, muchos números, diversos números, abundante en variedad, extremadamente numeroso, muchas y diversas maneras, manifestación de una variedad de forma. Miren lo que significa la palabra, ¿ve? Multiforme. Entonces, eso es lo que nosotros, cuando nosotros venimos a aprender la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos tener en el corazón y en la mente, pues que Dios es múltiple, pues que Dios se manifiesta de muchas maneras, de varias maneras. ¿Ve? Entonces tenemos que aprender, no meter a Dios en algo como en un cuartito, y esto es Dios. No, Dios es multiforme, pues se manifiesta de muchas maneras. Hay muchas formas como Dios nos habla hoy en día, amén. Dice que en estos tiempos nos ha hablado por Jesucristo, ¿verdad? Pero hay más que eso, no solo la doctrina básica, hay mucho que aprender. Entonces la palabra esta dice muchas variedad, multicolor, múltiple, multiforme, diversos, muchos números, diversos números,
abundante en variedad, extremadamente numeroso y muchas diversas maneras, manifestación de una variedad de formas. Entonces, dice variedad de formas. Me gusta mucho la variedad de formas porque es cada uno tiene una forma aquí. A ver, mira al que está a su lado, ¿qué forma tiene? No me diga, se va a enojar. ¿Vea? Forma ¿verdad? ¿Cómo era yo? De abundancia. Hay unos que son muy abundantes en su forma, hay otros que es menos abundantes y otros medianos. Bueno, entonces Dios es igual, Dios se manifiesta de diferentes formas y lo hace para que nosotros también tomemos una forma, pues. ¿Vea? Lo hace para que nosotros tomemos la forma de un verdadero hijo de Dios, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros realmente lo conozcamos más a Él y podamos ser edificados de esa manera y no tener la forma de antes, sino tener una forma nueva. Como dice la Escritura, de la manera que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva forma te da Dios, ¿ve? Con su palabra. ¿Ve? Y entonces vamos a agarrar la forma de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿O no ha nacido de nuevo? No, si usted está aquí es porque nació de nuevo, amén. Por eso venimos a la iglesia. Entonces, Hebreos 13:9, veamos. Dice que no nos dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Entonces aquí en los Hebreos es algo importante, dice que no nos dejemos de llevar por diversas doctrinas, por diversas enseñanzas, ¿ve? Que no seamos curiosos escuchando a diversas enseñanzas y extrañas, cosas que ya ve que a la gente le gusta mucho lo extraño. No, al contrario, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con su gracia. Hay que afirmar el corazón no con comida que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces lo que Dios quiere es que pongamos la doctrina en nuestro corazón, pues, y que amemos lo que estamos aprendiendo aquí. Si Dios nos los puso aquí es con propósito, amén. Y aquí vamos a encontrar el propósito. Aquí esta es la iglesia que debemos de amar, esta es la doctrina que debemos de amar y no debemos de estar pensando en nada más que eso, hermano. Porque así se afirma el corazón, ¿ve? De esa manera, amando lo que uno está haciendo. En ese momento hay que amar y darle valor a la doctrina que uno está aprendiendo. Entonces, en los Hebreos, aquí en la carta de los Hebreos, nos dice que afirmemos el corazón. ¿Y por qué habla de esto así? Porque, como dije, hay diversidad de doctrinas extrañas. Hay cantidades inmensas de doctrinas, vean, aquí en la tierra. Hay diversidad de doctrinas muy extrañas, que de alguna manera el Señor lo ha permitido, para que todo aquel que no quiere estar en la doctrina del Padre y la enseñanza por Cristo, para que todo aquel que no quiera estar en la doctrina del Padre, para eso es, para todos aquellos que no amen realmente al Señor, para eso son las doctrinas extrañas, para que se vayan y disfruten en otros lugares. Al que le gusta lo fácil, pues, ya ve que hay gente que le gusta lo fácil, no quiere seguir la palabra del Señor, no, quieren hacer lo que quieran, pues para ellos hay diferentes doctrinas, ¿verdad? Porque no quieren estar en la doctrina del Padre y la enseñanza por Cristo, de ella. Dice, así como Él es multiforme, el príncipe de las tinieblas copia e imita a Dios en muchas cosas. Entonces la tarea del diablo también es imitar a Dios. El diablo es multiforme también. Hay para todo tamaño, para toda medida y para todos, el que quiera hacerse como quiera hacerse. Entonces esto ha permitido que haya más de 4.500 religiones en el mundo. ¿Verdad? Esa es la gran competencia, pues, o la operación de error que hay en el mundo, pues, son las religiones, las sectas,
son los que realmente ponen en duda la veracidad de Dios, pues, que Dios es real y verdadero. Entonces hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Para todo gusto hay, ¿verdad? Entonces, por eso la gente se acostumbra a vivir como quiere, hermano. Mire, hay gente que quiere vivir como quiere, se va a la iglesia que quiere, y si allá predican lo que les gusta, ahí se quedan. Pero si predican lo que no les gusta, se van. ¿Ve? Entonces van encontrando la iglesia al gusto, pues, al gusto de las personas. Entonces, también vemos las diferentes versiones de la Biblia que existen. Algunas de ellas definen las diferentes dominaciones que hay en el pueblo de Dios. Hasta la Biblia la han cambiado. ¿Ve? Y ya la Biblia la hacen como ellos quieren. Si son mujeres, al gusto de las mujeres. Si son hombres, al gusto de los hombres. Si son, bueno, ¿qué le digo yo? Le puedo decir muchas cosas. Pero hasta la Biblia la han cambiado, pues. Y este es el error. Entonces, el enemigo ha copiado esas doctrinas, pues. Y el error más grande que uno puede hacer es no amar la doctrina, o no amar lo que Dios le dice a uno, pues. O lo que Dios le está diciendo que uno deje, o que uno cambie, pues. ¿Verdad? Porque la mayoría de gente se va de las iglesias ¿por qué? Porque no quieren vivir la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces ese es el error. Hay que amar la doctrina, hermano. Y eso cuesta, amén. Porque somos, como dijo aquel, somos muy mañosos. ¿Verdad? Tenemos muchas mañas, pues. Entonces las mañas nos hacen pedazos. Pero cuando uno ama ¿cómo se llama? La doctrina y la palabra de Dios, uno se arrepiente, hermano. O sea, al arrepentirse viene Dios y le da la forma que uno necesita, y ama uno la doctrina, amén. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Entonces el enemigo también es multiforme. Quiere decir que también nos va a atacar de muchas maneras, de varias formas. Nos va a hacer creer cosas que realmente no son. Así es el enemigo trabaja de muchas maneras. Y por eso hay religiones para todos los que quieran, y sectas no se diga. Entonces esa es la forma. Ahora leamos 1 Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces cada uno, mire, según el don, según la gracia, ministrelo a otros como buenos administradores, como buenos de la multiforme gracia de Dios. Entonces, nosotros hemos recibido dones, hemos recibido gracias. Y las gracias que todos tenemos son de diferentes formas. Cada uno tiene su propia gracia, cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas. Y lo que lo está diciendo la Biblia aquí es que seamos buenos, que ministremos lo que Dios nos ha dado, y que lo ministremos conforme a la gracia que Dios nos ha dado, pues. Eso es lo que está diciendo, como buenos administradores. Entonces los dones o carismas son dadas por la variedad de Dios, pues, en su gracia. Son regalos dejados a la iglesia de Cristo para su edificación y no para su consumo o beneficio personal. Entonces, lo importante también es que con el don que Dios te ha dado, edifiques. ¿Ve? Como dice aquí la lección, dice que los dones se mueven entonces en diversidad de gracias. Como una de ellas está dotado de una gracia, debe ser administrada de una manera correcta, porque esto proviene de Dios. La diferencia entre estos dones es la gracia. Entonces, esto proviene de Dios. Acuérdate que lo que Dios te da, lo da para que lo compartas, para que sea de edificación, no para que uno lo guarde. ¿Ve? Ese es un error, porque Dios ha derramado su gracia sobre tu vida. Te ha dado una forma para que tú la ministres al pueblo. Entonces tú no debes de esconder eso. Tú tienes que edificar al pueblo y ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio aquí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice que, veamos Romanos 12, 6, 8.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con libertad y el que preside con solicitud. El que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. ¿Ve? Entonces ahí está bien explicado eso. ¿Ve? Dependiendo de la gracia que tú tienes, pues acuérdate que todos somos diferentes, no tenemos la misma forma. Hay unos, los que tienen el don de la profecía, tienen la fe para dar la profecía. Esa es la manera como ellos edifican la iglesia, pero no solo eso, el de servir. ¿Vea? Aquí cada quien sirve conforme a su gracia. ¿Ve? Entonces, cada servidor tiene su gracia y su manera de servir, entonces hay que conocer esa gracia. Y cada uno sirve conforme a la gracia que Dios ha dado. La enseñanza, los que enseñan en la enseñanza, los que exhortan en la exhortación. Ya ve que hay hermanos que solo andan exhortando, siempre nos andan exhortando y diciendo, pues sí, es un don de ellos, siempre están viendo ahí, ¿verdad? Y nos están, es cierto, a veces también la esposa solo exhortando pasa, ¿verdad? Tiene el don, yo creo que las esposas nacen con ese don, ¿verdad? Siempre nos andan regañando, hermano, exhortando. Entonces, gloria a Dios, por lo menos, ¿verdad? Pero siempre nos andan regañando. Entonces, ellos tienen este don. Y el que reparte con libertad, ¿verdad? El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ya ve que hay hermanos que siempre tienen misericordia de uno, hermano. Haga uno lo que haga, tiene misericordia, porque es la forma, es la gracia que Dios ha puesto dentro de ellos, pues. Por eso es un error, fíjese, es un error tratar con las personas y dice, y de repente le miran la gracia a uno y quieren que la gracia de uno sea como la gracia del otro, o como el otro, o que todos tengamos la misma gracia o la misma manera de ser. No se puede. Es que Dios nos ha hecho diferentes, pues. Él es multiforme. Entonces lo que uno tiene que hacer, aprender a conocer y a disfrutar el servicio. Porque no todos somos iguales, pues. Ninguno aquí es igual. Ninguno. Cada quien es diferente. Amén. Porque la gracia, la multiforme gracia de Dios. Entonces los dones son diferentes. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir. Dice 1 Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Entonces también hay diversidad o hay muchas formas de dones del Espíritu. Pues. ¿Ve? También hay diversidad de ministerios. Cada ministerio tiene su función, tiene su comisión, tiene su manera de trabajar. Hay que conocer la manera de trabajar de cada ministerio para entrar a un ministerio. ¿Ve? Dice que hay diversidad de operaciones de Dios, pero todas las cosas en todo y Él es el mismo. No quiere decir que le servimos a diferentes dioses, no, Dios es uno. Pero la diversidad en la obra de Dios es inmensa. Pues. Ya ve que cada iglesia tiene una tarea que hacer, una comisión que hacer, tiene un equipo de trabajo y conforme a la comisión que se le ha dado al que está enfrente, así trabaja uno. ¿Ve? Si tú quieres hacer burros aquí no se hacen burros, aquí se hacen pupusas. ¿Ve? Entonces las pupusas son las que comemos todos. Esa es la manera o es... Aquí hay una forma de trabajar, pues. Entonces uno tiene que aprender la forma de trabajar de este lugar y trabajar como aquí se trabaja. No hay que pensar, no, es que a mí no me gusta trabajar ahí porque no trabajan como los de allá. No, aquí uno tiene que aprender a trabajar. Lo que se está haciendo aquí, eso se debe de seguir. Amén. Porque hay diversidad de ministerios, hay ministerios que se ocupan más de otras cosas, de darle comer a los pobres, por ejemplo. Hay iglesias que se acostumbran mucho, otras iglesias nomás a evangelizar, solo evangelizan, pasan evangelizando
de lunes a domingo, todos los días tienen cultos de evangelismo, hay iglesias que tienen ministerios de apoyar a los misioneros, etcétera, etcétera, y en las operaciones de Dios. Hay también diversidad de operaciones. Vean, las operaciones de Dios son diferentes, la operación del error, hay muchas operaciones. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de esto. Amén. Gloria al Señor. Dice que Efesios 4, 7, 8 y 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la gracia de Dios es manifestada, hermano, la forma. Dice que dio dones a los hombres. Vean, nacieron con eso. Vean, y unos fueron profetas, maestros, evangelistas, pastores, etc. Vean, y cada hombre de Dios tiene su gracia. Cada hombre de Dios tiene su forma de ser, de trabajar con Dios. Tiene su gracia, tiene su manera de ser. Entonces hay que conocer al hombre de Dios. ¿Qué gracia le ha puesto Dios a ese hombre? Hay que aprender de los hombres de Dios, hermano, especialmente de los ministros, porque tienen una gracia especial definida en sus corazones. Hay una fortaleza dentro de ellos, el cual los hace trabajar en la obra de Dios. Entonces, y es para edificarnos a nosotros. Por eso cada hombre de Dios tiene su gracia, hay que conocerlo, hay que aprender de él. ¿Ve? Los profetas tienen su gracia, los evangelistas, y edifican de diferente forma. Edifican de tal manera que nos hacen verdaderos hijos de Dios por la gracia que Dios ha depositado en ellos. Dice que a la medida del don de Cristo, ¿vea? A la medida que Dios les ha dado a ellos. Entonces eso es importante saber. ¿Vea? Ustedes saben que los apóstoles saben sembrar iglesias, tienen esa gracia. Donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, sembraba una iglesia. Tenía esa gracia, esa capacidad. Él podía hacer eso. El evangelista, donde quiera que llega, gana almas para Cristo. ¿Verdad? El pastor, no se diga, el pastor pastorea las ovejas. Él lo hace sentir a uno seguro, lo hace sentir a uno cubierto. Oh, mi pastor, dice, qué feo no tener pastor, hermano. Gracias a Dios. En un tiempo no tenía yo pastor y es una cosa difícil de vivir el no tener pastor. Como si uno está desubicado, como si uno de creyente está muy desubicado. Pastor es muy importante para la oveja, ¿verdad? Entonces por eso uno tiene que amar al pastor, al maestro, para que le quite las orejas de los, ¿verdad? Le destape las orejas, dice, para que le quite los burros a uno, pues. ¿Ya? Para que uno aprenda. ¿A qué se va a la escuela? A aprender. ¿Ya? Entonces el maestro quita eso. ¿Ya? Entonces, porque tienen la capacidad, tienen la gracia dentro de ellos. Y todo esto es para capacitarnos a nosotros en la obra del ministerio. Fíjese que la capacidad que Dios nos da es para la obra del ministerio. No se equivoque. Lo que usted aprende aquí es para que usted lo ponga al servicio aquí. No es para que se lo lleve a su casa y lo esconda o para que haga con eso negocio. No, es un error. Porque Dios ha derramado su gracia, ha derramado su bendición para que nosotros la regresemos aquí y la pongamos al servicio aquí. Para eso Dios ha dado esas gracias. ¿Ve? Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque con esas gracias uno mismo se edifica al otro. Uno puede edificar al otro, el otro me edifica a mí. Yo necesito mucha edificación. ¿Quién me va a edificar aquí? Pues ustedes. La palabra del Señor, pero Dios también edifica con el cuerpo, con los miembros. Cosas que uno no sabe hacer, tiene que aprender del otro. El otro tiene cualidades de Dios que uno tiene que aprender. Entonces, esa es la manera las muchas formas como Dios trabaja. Entonces cada ministro tiene su gracia, tiene su forma.
tiene su forma de hacer las cosas. Gloria al Señor. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta es realmente la razón por qué Dios ha dado esas gracias, para perfeccionarnos, para la obra del ministerio, para que cuando hagamos algo, lo hagamos bien, ¿ve? No lo hagamos mal, sino que la edificación es para hacerlo mejor. El que dirige tiene que ir mejorando, el que sirve tiene que ir mejorando, ¿ve? Pero ¿cómo se logra esto? A través de la multiforme gracia de Dios, pues, a través de las varias formas como Dios hace. Entonces uno tiene que amar eso, hermano. Uno tiene que amar las diferentes gracias que Dios ha dado aquí en la iglesia y tiene que uno respetar esas gracias. Por eso si hay algo que a mí me gusta siempre, yo digo, no, yo no quiero ser como aquel, ni como aquel, ni como aquel. Yo quiero ser como yo soy, como Dios me ha hecho. Porque la gracia que tiene aquel o la manera de ellos es diferente. Ni me gusta, ni me interesa. Gracias. Pero sí, la edificación es importante. Lo que lo edifican a uno. Amén. Lo que uno aprende. Entonces es para edificación. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, esta es la forma que Dios nos quiere dar. ¿Ve? Que lleguemos a la forma de la unidad de la fe, que tengamos la misma fe. ¿Ve? La fe que usted tiene, la fe del Señor, la fe de Cristo, es la misma fe que yo tengo. No se confunda. Es lo mismo. El del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ve? Lo que estudiamos es al Hijo. ¿Vea? Y lo que tenemos que llegar a hacer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la forma, o eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es bien importante. Entonces, con funciones y metas bien específicas, que aquí dice el versículo. Gloria a Dios. Amén. Dice Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos o del juicio eterno. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, como decir, por tanto tenemos que dejar lo que ya aprendimos, tenemos que despegar de ahí, tenemos que aprender más, tenemos que conocer la multiforme gracia de Dios, la variedad de Dios aquí. ¿Ve? Como diciendo ya, tenemos que despegar de ahí. Dice que la carta de los Hebreos muestra que hay enseñanzas o doctrinas elementares, rudimientos. Dice, llamadas también la palabra del principio acerca de Cristo, que se debe de dejar para poder avanzar hacia la madurez. ¿Vea? Entonces todo esto, nosotros ya aprendimos del arrepentimiento. Sabemos arrepentirnos, nos arrepentimos todos los días. Sabemos que la manera correcta de venir a la iglesia es a través del arrepentimiento. Pero no hay que quedarse ahí, ya hay más todavía. ¿Vea? La fe en Dios, ¿vea? O la fe hacia Dios, el bautismo. Ya conocemos el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Sabemos que hay un juicio, sabemos que hay un cielo, un infierno. Todo eso ya lo sabemos, hermano. Entonces tenemos que dejar eso y aprender más. Aprender de la multiforme gracia de Dios, pues de lo que Dios está trayendo a la iglesia, para que podamos crecer y para que podamos tomar otra forma, pues, una diferente forma a la cual Dios sea agradado, hermano. Uno agrade a Dios y uno alcance. No nos podemos quedar así para siempre, ¿va? Ya ve que ni nuestros cuerpos se quedan iguales. Ni los niños, cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son adultos, y los ancianos son ancianos. Ni el cuerpo aguanta eso. Entonces, ni modo lo espiritual, así es, tenemos que seguir avanzando hacia la madurez.
Veamos 1 Corintios 15, 40 y 41. Dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces dice que el apóstol Pablo menciona que cuando los muertos resucitan tendrán cuerpos diferentes, unos celestiales y otros terrenales. Así también tendrán diferente gloria, y las compara con el sol, la luna y las estrellas en cuanto a la intensidad de su iluminación. Entonces es diferente. Hay personas que van a resucitar, ¿vea?, o que van a resucitar para el Señor, pero Dios les va a dar una forma, ¿vea? Dice que cada quien tiene la gloria, pues. Entonces, el sol tiene su gloria, la luna tiene su gloria. Ya ve que cuando el sol sale, tiene una gloria diferente que la luna. ¿Vea? La luna en la noche es diferente. Uno a veces ve la luna, mire qué bonita está la luna. Y la gloria de la luna es de una manera. Y el sol, aquí no se diga el sol, ¿verdad? Todos amamos al sol aquí, ¿verdad? Por eso dicen que es la ciudad del sol. Porque el sol es diferente y la gloria del sol es diferente. Entonces, así es. Para concluir, dice 1 Crónicas 29, 16, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa en tu santo nombre, de tu mano es, y toda es tuya. Todo procede de su mano y todo es suyo. Y el pueblo dice, amén. Entonces todo dice que todo, toda la abundancia o todo lo que hemos preparado para edificar la casa en su nombre, todo es de Dios, hermano. Realmente las muchas formas que Dios ha hecho, como dijo al principio, es para darle siempre la gloria al Señor, porque todo procede de Él. Dice que todo es suyo y a todo le pertenece, como dije al principio. ¿Verdad? La variedad de Dios es para que nos haga entender que la gloria es para Él y que que Él es todo en todo, pues, que Él es el poderoso, pues. Las ministraciones que Dios nos hace es para reconocer a Dios, hermano. Es para que uno realmente reconozca que Dios es Dios, pues. Esa es la definición o lo que concluye, pues. Las varias manifestaciones es para que todos los pueblos alaben el nombre de Dios, pues, y le den la gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Qué confesará? Que Jesucristo es el Señor, pues. Entonces, porque todo procede de Él y todo es para Él. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, el tema de hoy es la multiforme o la multiformidad de Dios. Como dijo el hermano al principio, para los que no vinieron al principio, es una nueva serie de estudios que vamos a estar viendo los domingos, que se llama la multiformidad de Dios. A ver, ponga la primera ahí, hermano, por favor. Usted lo puede comprar en la librería, pues para ir estudiando junto con nosotros el domingo, y al mismo tiempo le va a quedar un bonito material para que en el futuro usted lo pueda usar, pues. Entonces, el tema general es la multiformidad de Dios, y es el primer tema que vimos hoy. Este tema, esta serie de estudios, o este tema, nos enseña, fíjese, hermano, las muchas manifestaciones que tiene Dios, pues. Eso quiere decir la multiformidad de Dios. Acuérdense que Dios, dice ahí al principio, vimos en el tema que Dios tiene cosas singulares. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios es uno. Pero cuando Dios crea, Dios se jerarquiza, hermano, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquiera, yo sé que los que no entienden esto o no tienen esta revelación, rápido preguntan y dicen, pero ¿por qué Dios lo hace así? Pues porque Él es Dios, hermano. Así lo hace Él. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?
Dios es uno, Dios en esencia es uno, pero cuando Dios es Dios, pues, y está solo, es uno. Pero cuando crea, cuando se manifiesta, se deriva en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la multiformidad de Dios. Y cada uno de ellos tiene diferentes manifestaciones. Esa es la multiformidad de Dios. Ahora hay cosas únicas que cada uno de ellos hacen. Porque cualquiera podría decir, bueno, entonces el ecumenismo tiene razón. Porque si Dios es multiforme, cualquier Dios, cualquier religión nos lleva a Dios. No, no, no. Dios no está diciendo eso. Por ejemplo, dijo el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entre va a pasar y va a hallar pastos. Además dijo que hay un solo camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esas son cosas únicas de la multiformidad de Dios. Pues, por ejemplo, no puede decir alguien, no, pero yo por Mahoma voy a ir. No, no, es que solo Jesucristo. Él dijo que Él es la puerta, no hay otra puerta. O alguien podría decir, no, pero a través de otra religión, que tengo otro Dios, también aman a Dios. No, 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 no. Jesucristo es el camino. O sea que al decir el camino, lo que él estaba diciendo es la doctrina de él, pues. Es la única que nos lleva al Padre. Entonces no podemos confundir esas cosas, porque eso es lo que el diablo hace. El ecumenismo precisamente de eso se trata, de unir a todas las religiones del mundo diciendo que adoran al mismo Dios, que es el mismo. Lo que pasa es que Dios, como es multiforme, aquellos lo adoran de una forma, aquellos lo adoran en forma de sapo, aquellos en forma de toro, aquellos en forma de buey, pero que Dios, no, porque son dioses diferentes, son doctrinas completamente diferentes. No, hay una sola puerta y un solo camino. Uno tiene que entrar por esa puerta. Entonces, al entrar a la puerta, uno entonces comienza a conocer la multiformidad de Dios. Entonces ahí vamos a estudiar que Dios se ha manifestado a través de muchos nombres, pues, pero hablando del Dios verdadero. Y el Verbo también se ha manifestado de muchas formas, y el Espíritu Santo también, o el Espíritu de Dios también. Entonces, de eso trata el tema, y vamos a dejar tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano y vamos a ver. Sí, hermano. Oiga, hermano, en este caso, como por ejemplo, se puede llamar secta, los apostólicos, que ellos niegan en este caso, pues ya ve que dice que nosotros somos trinitarios y ellos nada más en Jesucristo. Entonces es algo parecido a los católicos, porque los católicos creen o hablan e idolatran o le rinden culto a las tres separadas, ¿no? Porque yo me acuerdo ahí en Guadalajara que está expuesto el Santísimo, y luego que la Santísima Trinidad, ya las tres, pues me explico. Y luego Dios, pero muy poco Dios, pues. Pero más que otra cosa yo veía, ahí es donde entraba la confusión de ver que expuesto al Santísimo, la Trinidad, la Santísima Trinidad, y Dios, pues Dios muy poco lo mencionaban, ¿sí? Entonces tal vez que de ahí viene pues la confusión, máxime que le inculcaron esa doctrina a uno, y se venía uno pues tratando de entender por qué Dios y quién es Dios, como estamos viendo aquí ahorita, ¿verdad? De qué manera se ha manifestado ahorita, pues ya gracias a Dios, por la gracia de Dios que sabemos. Pero también, por ejemplo, cuando dicen que Jesucristo es Dios nada más, y que Jesucristo, pero no lo toman como el ser, el gran yo soy, como se nos está explicando ahorita, ¿verdad? Yo soy Dios, como dijo usted ahorita, cuando Él está solo, es Dios, es excelso, es omnipotente, omnipresente, todos los atributos que tiene, ¿verdad? Entonces, y ahora también, no sé si me esté dando a entender, los apostólicos cuando dicen nada más creer en, ya sea que creen en la doctrina de ellos para el bautismo, o no creen absolutamente en la Trinidad para nada, como nosotros. Pues que dándole el lugar a cada uno, ¿verdad? En su momento y en su acción, ¿me explico? Sí, no, son sectas religiosas todos ellos, hermano.
Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: el que no entra por la puerta es un salteador, se salta el cerco. Y ya del otro lado quiere hacer como que es cristiano, pues. No, hay que pasar por la puerta, hermano, nacer de nuevo, pues. No, todos esos son sectas religiosas, pero en el caso de los solo Jesús, son como los testigos de Jehová, porque aquellos creen solo en Jehová y estos solo en Jesús. Aquellos están del lado del Antiguo Testamento y estos otros del lado del Nuevo Testamento, son los mismos. No, no, hermano, porque están negando. Acuérdense que a la palabra de Dios no se le puede quitar. El Salmo dice: Señor, la suma de tus palabras es verdad. Entonces, si empiezan a quitar y empiezan a decir: no, esto no es para ahora, esto era para aquel tiempo, y le empiezan a arrancar hojas a la Biblia, no, esto no es para nosotros, eso no es correcto, eso es una secta. No, la suma de las palabras, es decir, el texto con el contexto, es la verdad. En el caso de los solo Jesús, pues la intención de ellos realmente es negar al Padre y al Espíritu Santo. Ellos dicen que solo Jesús, y es un error, eso es una herejía. Ahí lo dice primera de Juan 2:22. Juan dice que el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Ahí está claro. Entonces, no, lo que pasa es que Dios se jerarquiza para crear, hermano. Por eso les decía yo, así es Dios. ¿Y quién, como dice el apóstol Pablo, y quién le puede decir a Dios por qué lo haces así? ¿O por qué? Es que Él es Dios, hermano. Nosotros tenemos que comprender cómo es Él, no Él a nosotros. No, nosotros tenemos que comprender que Él así trabaja, se jerarquiza y cada uno es Dios. Es decir, Dios, cuando ellos se juntan, Dios es uno. Pero para trabajar se jerarquizan y sigue siendo Dios, pues cada uno de ellos. No es que sean muchos dioses, no, Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas. En toda la Biblia se ve. Entonces son sectas, hermano, que han hecho sus propias doctrinas, sus propias... han sacado sus propias conclusiones y no van en el camino. Es lo que el apóstol Pablo les dijo a los de Corinto, que tuvieran cuidado porque hay otro Jesús y otros le han creído a ese otro Jesús y están siguiendo a otro, tienen un Jesús diferente al nuestro, pues. Pero cualquiera dirá: pero si hablan igual que ustedes. Sí, pero eso están hablando de otro, estamos hablando de cosas diferentes. Fíjese que a Israel le pasó cuando dice la Biblia que regresaron del exilio a construir el templo a Jerusalén. Los israelitas que se habían quedado en Asiria quisieron trabajar con ellos, pero aquellos habían venido de Babilonia, y entonces los que habían venido de Babilonia les dijeron a los de Asiria: no, ustedes no pueden trabajar con nosotros, no tenemos nada en común, les dijeron, porque ustedes vienen mandados por otra persona, nosotros venimos mandados por Ciro, el rey de Persia, a quien Dios le habló. Entonces note que desde tiempos antiguos el enemigo se quiere mezclar, pues, para meter la confusión y hacer que los creyentes entren en duda, pero estos sabían quién los había mandado y no dejaron que los otros trabajaran con ellos. Entonces lo mismo somos nosotros con estos otros grupos, no tenemos nada en común, no podemos estar juntos porque ellos tienen otro Jesús, pues, por la doctrina que tienen, por la forma como se expresan, tienen otro Jesús diferente, no es el que nosotros tenemos. En este caso, como los solo Jesús o los apostólicos, cuando hacen, se le puede llamar como ritualismo en el bautismo, que nada más solo Jesús, ¿verdad? Ellos cayeron en la adoración del bautismo en agua. Exacto. Esa es toda su adoración. Ajá, solo de eso hablan. Sí, exacto, no hablan de otra cosa. Exacto, sí. Solo de eso. Porque entonces cayeron en la adoración, pues. Nosotros no tenemos nada que ver. Es como por ejemplo los que aman el dinero, que solo predican del dinero y solo el dinero, en toda la Biblia miran dinero, ya no miran otra cosa. Y el proceso de regeneración son 8 pasos, hermano, comenzando con el arrepentimiento, y ellos solo dinero, miran, eso es un error. Cayeron en la adoración a Mamón. Mamón es el dios del dinero. Estos cayeron en la adoración del bautismo y solo el bautismo, y solo eso hablan, como que no hubiera más que hablar. Entonces es un error. Entonces usted una vez nos mencionó, siempre por lo regular nos ha mencionado que Dios está en todo lugar, pero no donde quiera se manifiesta. Exacto, sí.
Aún en las iglesias evangélicas cristianas verdaderas, Dios está, pero a veces no se manifiesta ahí. Dios, el Señor Jesucristo, acuérdense, hermanos, se manifiesta únicamente a los candeleros que están alrededor de él, le dijo a Juan. Juan miró 7 candeleros y en medio miró al Señor. Y entonces le dice el Señor a la iglesia: si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero y lo voy a alejar de mí. Eso es, ya no se va a manifestar ahí, pues. Entonces, sí, Dios está en todos lados, hermano, pero no en todos lados se manifiesta. Porque hay una sola doctrina que es la que tenemos que seguir, que es la del Señor Jesucristo. Muy bien, sí, hermano. Hermano pastor, en este caso estamos hablando de dos pueblos diferentes, ¿ve? Y podemos mirar la diferencia, o sea, de aquí para allá. Y aunque aquellos no miran, creen que todos somos los mismos, ¿ve? ¿Qué les pasó a aquellos que estuvieron con nosotros y se devolvieron? Porque me recuerdo una persona que estuvo aquí con nosotros, aquí por un tiempo, y una ocasión que fuimos a evangelizar a cierto lugar, lo miramos ahí, lo saludamos, y comenzó, luego capté que se había cambiado a esa doctrina, ¿ve? Porque luego ellos empiezan a hablar, se delatan por sí mismos por el bautismo, ¿ve? ¿Qué pasa con ellos? ¿Nunca nacieron de nuevo o los confundió el diablo o qué? No, acuérdense que la apostasía existe, pues. Hay 2 clases de apostasía: la reversible y la irreversible. Es decir, hay creyentes que van a estar aquí con nosotros y un día van a renegar de la fe y se van. Eso es la apostasía. Renuncian, pues, y se van a otro lado. Pero de esos que se van, hay algunos que van a regresar, como le pasó al apóstol Pedro, por favor, o por ejemplo, que renegó y regresó. Pero a otros les va a pasar como Judas. Judas renegó y ya no regresó, sino que se mató. Entonces, por eso es peligroso, hermano, no amar la verdad. Por eso cuando veíamos en Hebreos 6, hermano, ahí dice, estudiamos ahorita que hay diversidad de doctrinas. Dice ahí la lección que hay diversidad de doctrinas extrañas. Y todo eso nos habla también de la multiformidad de Dios. Porque resulta, fíjese, hermano, que para Dios hacer el juicio final, al final de todo eso va a haber un juicio final, el juicio del trono blanco. Dios tiene que lograr que cada uno de nosotros tome una decisión, pues. Entonces Dios tiene diversidad de doctrinas extrañas para que cada uno se vaya ubicando donde quiere, pues. Entonces cuando llegue el día del juicio final, Dios va a decir: a ver, fulano de tal, ¿por qué seguiste ese camino? Pues porque me gustó y todo. Bueno, entonces estás condenado al infierno. Rechazaste a mi hijo, no amaste la verdad. Entonces cuando llegue, lo que quiero decirles es que cuando llegue el juicio final, todos vamos a tener que estar definidos, hermano. Nadie va a llegar ahí diciendo: no, yo no escogí nada, yo era ateo, no, ya va a llegar definido por algo. Y por eso lo van a condenar. Por eso Dios tiene también diversidad de doctrinas extrañas, porque aún eso, dice la lección, nos enseña acerca de la multiformidad de Dios. Como quien dice, imagínense si solo estuviéramos nosotros, por ejemplo, y los musulmanes, mucha gente se quedaría en medio, hermano. Y muchos dirían: no, yo no me voy ni con los evangélicos ni con aquellos, qué feos, no. Pero no, vimos ahí que hay, ¿cuántas, hermano? 4.500 religiones en el mundo, fíjese. En alguna va a caer usted, en alguna. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que amar la verdad. Si a usted tiene la revelación de Dios en el corazón y usted ama a Dios, ame al Señor Jesucristo, hermano. Él es la verdad y eso lo va a preservar de toda confusión y de todo mal. Pero lo que pasa es que están los creyentes en la iglesia, comenzando que no vienen al culto, fíjense. Entonces no crecen en conocimiento. Entonces viene el diablo, los confunde y les empieza a meter duda y le empieza a danzar dardos a la mente. Y entonces empiezan a decir: no, es que ya no me gusta aquí, mejor. Y entonces se salen y Dios dice: bueno, no quieres amar a mi Hijo Jesucristo. Entonces les da la opción que escojan otro lugar, pues, y cada quien se va ubicando donde quiere y al final van a llegar ubicados allá.
Entonces Dios va a decir, muy bien, ¿dónde te ubicaste, José Arriaga? En llamada final. Bueno, va a decir, bueno, amaste a mi Hijo Jesucristo. Él es la verdad. Entonces entra ¿cómo dice la Biblia? Entra siervo. bien, Buen buen siervo fiel al gozo de tu Señor. Pero a otros les va a decir, apártense de mí, porque se ubicaron en otros lados por no amar la verdad. Acuérdense que la operación de error trabaja sobre los que no aman la verdad, hermano. Por eso usted tiene que amar al Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Pero si empieza a decir, no tendrán razón aquellos que están allá, tal vez va a terminar haciendo un apóstata y tal vez irreversible. Es decir, ya no le van a permitir que regrese, hermano. Por eso es peligroso. Pero así es como funciona eso. Por eso muchos se van, porque se hacen apóstatas, pues, porque no aman la verdad. Nunca amaron al Señor Jesús o lo dejaron de amar. Pero la mayoría piensa que aman la verdad. No han dejado la verdad. No, es que eso da a conocer que no aman la verdad. Eso da a conocer que dejaron de amar al Señor Jesucristo. Pero lo que yo digo que piensan, pues, o sea ellos. Bueno, sí, están pues. creyendo, pues. Sí, porque por alguna conveniencia o por algo se van y ellos dicen que están amando a Dios, pero la verdad es que dejaron de amar al Señor Jesucristo. A Dios lo aman, pero no aman al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que amar al Señor Jesucristo para demostrar que amamos a Dios, no a Dios y después al Señor Jesucristo, no, al Señor Jesucristo para demostrar que amamos a Dios. Por eso la imitación que hacen los carismáticos católicos, es decir, la forma como nos imitan a nosotros es un error, porque a ellos les enseñaron primero a amar a María y ahora les dicen, no, ahora a Jesucristo. No, si no amaron primero al Señor Jesucristo, nunca lo van a amar. Entonces primero hay que amar al Señor Jesucristo, si Él fue el que murió en la cruz y a través de Él nos salvamos. Y a través del Señor Jesucristo, entonces amamos a Dios. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es amándolo a Él primero que vamos a amar a Dios. Pero si usted dice, no, yo amo a Dios y ahí después voy a amar a Jesucristo, no, nunca lo va a amar. Entonces el resultado, por eso fue que el Señor Jesús un día dijo, la sabiduría por sus frutos se justifica. Porque el fruto da a conocer realmente qué es lo que usted cree, pues. Si usted ama al Señor Jesucristo, lo podrán empujar, lo podrán botar, pero se va a levantar y va a seguir amando al Señor Jesucristo. Pero si no lo ama, un empujoncito le van a dar y ya no regresa, hermano. Y se va a ir diciendo, no, que ahí no hay amor, que nadie... No, la verdad es que nunca amó al Señor Jesucristo. Acuérdense que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, pero el que no ama, con cualquier cosa se va. Muy bien, otra pregunta, última pregunta, permítame, hermano. Hermanos de la alabanza, pasen para acá, por favor, despierten y pasen a tomar posesión de su privilegio. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. A ver, sí, hermano, la pregunta, sí. Mi pregunta es de los carismáticos, ahorita que habló de los carismáticos. Yo tengo un familiar que él asegura y todo, cuando yo hablé por teléfono con él, yo no le dije nada, pero ellos hablan lenguas y le habla a Dios, él asegura que le habla a Dios y todo, entonces ellos están en medio de idolatría también, entonces me podría hacer explicar eso, cómo es que dicen que les habla a Dios. Es que ese es el problema, hermano, que todo el mundo dice que Dios les habla. El diablo dice que Dios le habla, miren, los brujos dicen que Dios les habla. Esa es la confusión precisamente. Pero ¿sabe cuál es la prueba? Usted tiene que decirle, ¿amas tú al Señor Jesucristo? Si le empieza a decir, bueno, mira, yo amo a Dios. No, amas al Señor Jesucristo. Cuando el Señor tuvo ese problema en la tierra, ¿sabe qué le dijo a este hombre? Le dijo, ¿ya naciste de nuevo? Y Nicodemo le dijo, ¿qué? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Cómo siendo ya viejo me voy a meter otra vez en el vientre? No sabía, le dijo, si tú eres el maestro de Israel y no sabes, eres un religioso. Entonces, a todos los religiosos, pregúnteles usted, ¿ya naciste de nuevo? Si le dice, sí, ya nací, ¿cómo naciste? ¿Del agua y del espíritu?
Dice, no, pues yo solo nací de nuevo porque el susto que me llevé me hizo reaccionar. Ahora soy diferente. Eso no es nacer de nuevo. Eso es un garrotazo que le dieron. No, nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu, como el Señor le dijo a Nicodemo. Entonces a los religiosos usted pregúnteles y dígales, ¿ya naciste de nuevo? ¿Amas al Señor Jesucristo? Si le dice sí, yo amo al Señor Jesucristo. Acuérdense que esa es la prueba que tenemos que hacer de todo espíritu. Dice el apóstol Juan que a cualquier espíritu que se nos presente, hermano, lo que tenemos que hacer es, ¿confiesas tú que Jesucristo, el Hijo del Padre, vino a la tierra en carne? Si dicen que sí, es porque son de Dios. Ahora, si dicen que no, es porque no son de Dios. Imagínense, solo Jesús, ¿qué le van a decir ahí? Le van a decir, no, fue el Padre el que vino, no hay hijo, fue el mismo Padre. Mentira. Ahí dice, ¿confiesas tú que Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, vino a la tierra en carne? ¿Amas tú al Señor Jesucristo? Si dice que sí, es porque es de Dios. Si de repente usted mira un angelito por ahí, aunque le revolotee con las alas, pregúntele usted, ángel, te voy a probar, a ver si eres de Dios o del diablo. ¿Confiesas tú que Jesucristo, el Hijo del Padre, vino a la tierra en carne? Si le dices sí, lo confieso, Él es mi Señor, es porque es un angelito de Dios. Ahora, si no es porque no es de Dios, repréndalo. Amén. La otra pregunta es algo de lo que dijo el hermano Martín. Aquí ha habido hermanos que se han ido en todos lados, hermano. Eso es en todos lados. Sí, ajá, pero mi pregunta es que aseguraban que usted es su pastor, que el Señor se lo había mostrado como su pastor y todo. Entonces habló de la apostasía. ¿Apostataron de la fe o se dejaron engañar por el enemigo? ¿Qué pasó ahí? Sí, es que el que se deja engañar por el enemigo termina apostatando, pues. Entonces ahí usted puede poner en tela de duda todo lo que dijeron. Si dijeron que vieron a Dios, si dijeron que a saber realmente, porque apostataron. Sí, porque inclusive pues aquí el Señor los usaba profetizando y dando estudios y Sí, cosas pues. así. Entonces, cuando se van, lo dejan a uno, bueno, pues se queda uno pensando, ¿no? Un poco, ¿qué pasó ahí? Porque pues el Señor Por los eso usaba hay re bien. una forma correcta de irse, hermano, y es con la bendición del pastor. Porque entonces todos se dan cuenta que se va a una comisión, pues. Pero si alguien se va solo así, pero si se va peleando, realmente no se salió del orden de Dios, pues. Y no está apostatando. Entonces está en tela de duda todo lo que dijo, todo lo que habló, porque apostató. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos, por favor. Bienvenidos esta mañana. A ver, saluda al que está a su lado. Démonos la bienvenida ahora y vamos a adorar y alabar a Dios ahora, hermano.